primero, por, por la mano que nos da siempre. Nada, decirles a todos que vamos a hacer estas clases, no todos los sábados, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo a medida que van avanzando con las clases y obviamente ir haciendo los ejercicios en base a las clases que tienen. Así que bueno, si querés, Flor. Dale. Bueno, yo les preparé los ejercicios más o menos que me parecía que estaba bueno que revisemos, que abarcan varios temas de los que estuvieron viendo. La idea es que recorremos un ejercicio, yo se los muestro completo y consúltenme dudas antes de que sigamos, ¿sí? Así me van frenando y me van preguntando lo que necesitan. Cuando digan, arrancamos. Después, no sé si les sirve, yo les resolví los ejercicios como con un paso a paso, así que si quieren sacar una captura de pantalla o una foto como para que vayan teniendo el ejercicio resuelto, porque por ahí no es fácil ir copiándolo en el momento, así que le pueden ir sacando una fotito de la pantalla y van más o menos viendo el proceso. ¿Arrancamos? Bien, o esperamos más, Melina. ¿Arrancó? No, por no arrancar, creo que están casi todos los que están en el grupo. Igual les cuento que está siendo grabada la clase, así que cualquier cosa también. Bien. Bueno, genial. Les muestro un primer ejercicio que les quería mostrar, que es de fuerzas no concurrentes. En este ejemplo les plantean dos fuerzas que concurren a un punto y una fuerza que está desplazada, en este caso, a 2 metros. Les arranco con este ejercicio porque la forma de resolverlo analíticamente va a ser muy similar a lo que tendrían que haber hecho en el primer ejercicio de fuerzas concurrentes. Entonces, en este caso ya podemos ir viendo como dos ejercicios a la par. En este primer caso, si me piden resolverlo de forma analítica, fíjense que el ejercicio daba por dato estos ángulos, ¿no? El ángulo de 45 grados y este ángulo de 30 y de 50 grados. Para poder resolverlo de forma analítica, les conviene trabajar siempre con el ángulo haciendo que la fuerza gire de forma horaria, o sea, de forma positiva, ¿sí? Porque si no tenemos que acá empezar a cambiar los signos en el cálculo del valor de la resultante, ¿no? En este ejercicio nos piden calcular de forma gráfica y analítica el valor de la resultante, su ángulo de inclinación y su posición, porque son fuerzas no concurrentes. Entonces, en vez de trabajar, por ejemplo, en la fuerza 2, en vez de trabajar con los 30 grados, vamos a trabajar con los 330 grados, que sería el giro positivo que haría hasta ubicarse en el 0, ¿sí? Y en la fuerza 3, en lugar de trabajar con los 50 grados, vamos a trabajar con los 310 grados, que sería su giro positivo. Para saber el valor analítico de una resultante de fuerzas no concurrentes o de fuerzas concurrentes, por eso les decía que este paso sería igual para el ejercicio 1 y para el ejercicio 2, lo primero que tenemos que hacer es sacar la componente en X y la componente en Y de esa resultante. Para la componente en X tenemos que hacer cada fuerza por el coseno de su ángulo, usando el ángulo que estábamos hablando recién, 45, 330 y 310. Entonces, para saber la reacción en X, tengo que hacer la fuerza 1, 5 toneladas, por el coseno de los 45 grados, más la fuerza 2, que son las 3 toneladas, por el coseno de los 330, más la fuerza 3, que son 4 toneladas, por el coseno de 310. Y obtenemos el valor de la resultante en el eje X. Fíjense que acá empiezan a dar valores de la magnitud y también el signo, ¿sí? Que nos indica en qué sentido está yendo en la posición X o en Y. Lo mismo tenemos que hacer en el eje Y, pero usando el seno del ángulo, ¿sí? El seno de 45, el seno de 330 y el seno de 310. Y por eso podemos poner entonces todos los valores positivos, ¿sí? Porque estamos usando estos ángulos de giro positivo que les decía hoy. Pero ahora el resultado de la resultante en Y nos da negativo, menos 1,03 toneladas. Eso indica que la componente vertical de la resultante va hacia abajo, ¿sí? Ahora les muestro cómo quedaría, ¿no? Estamos teniendo esta situación. Ahí
¿sí? La componente en X nos dio 8,70 y la componente en Y nos dio negativo, o sea, para abajo, 1,03. Por lo tanto, tenemos una resultante que está inclinada hacia abajo, ¿sí? Si quiero saber analíticamente el valor de esta resultante total, lo voy a sacar como si fuera la hipotenusa de un triángulo, ¿sí? Como conozco las dos componentes, voy a hacer la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, ¿sí? Y ahí nos da el valor final de la resultante. Este mismo procedimiento es el que tendrían que hacer en el caso de que las fuerzas sean concurrentes, ¿sí? Si yo, en lugar de tener esto, tengo las tres fuerzas en un mismo punto, por ejemplo, como les pasaba en el ejercicio 1, tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento, buscar la componente en X y la componente en Y de la resultante, y después, como si sacaran la hipotenusa del triángulo, buscar la resultante total. Me gustaría que me digan si hasta acá van bien. ¿Alguno que me quiera comentar algo? ¿No? Bueno, sigo entonces. Hasta ahí muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Genial. Bien, una vez que tengo entonces el valor de esa resultante, ¿sí? Y ya conozco su componente en X y su componente en Y, lo que tendríamos que hacer es... Ahí Rodrigo hizo una pregunta. Ah, perdón. ¿Por qué se aplica coseno en X y seno en Y? Bien, bueno, eso es por trigonometría, ¿sí? Cierro acá. Por trigonometría nosotros si queremos componer una fuerza, ¿sí? Esa fuerza tiene una componente, por ejemplo, esta fuerza 1, ¿sí? Tiene una componente horizontal y una componente vertical. Acá aplicamos trigonometría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo conozco este ángulo, ¿sí? Vieron que en trigonometría usábamos SOHCAHTOA, ¿no? Seno, ¿qué quiere decir? Opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, con el seno del ángulo, esta fuerza, digamos, sería la opuesta al ángulo. Entonces, con el seno saco el opuesto. Con el coseno saco el adyacente, ¿sí? Por trigonometría. ¿Está bien hasta acá? Perfecto, gracias. Bien, entonces, siempre que busco proyecciones en X, uso coseno. Siempre que busco proyecciones en Y, uso el seno, ¿sí? Por trigonometría. Una vez que tengo... perfecto. Bien, una vez que conozco entonces el valor de esa resultante, ¿sí? Total, ya conozco sus componentes y conozco el valor total, nos va a quedar averiguar el ángulo de inclinación de esa resultante, ¿sí? Y después su posición. ¿Cómo averiguo el ángulo? Otra vez por trigonometría, ¿sí? Fíjense que yo acá les volví a plantear cómo sería el triángulo con el valor de la resultante total y sus componentes en X y en Y. Si yo quiero averiguar este ángulo de la resultante, otra vez voy a usar trigonometría. ¿Qué conozco? Las componentes, ¿sí? En Y y en X, y entonces puedo usar la tangente del ángulo para averiguar la inclinación de la resultante. Tangente, ¿qué es? Opuesto sobre adyacente, ¿sí? El opuesto al ángulo sería RI y el adyacente al ángulo sería RX. ¿Bien? Entonces, conociendo esos valores, van a ser menos 1,03 dividido 8,7, ¿sí? Que serían las dos componentes de la resultante, y después van a ser el arco tangente, ¿sí? De ese resultado, porque yo lo que quiero averiguar es el ángulo. Bien, entonces hago el arco tangente de este resultado y nos da un ángulo negativo, porque justamente lo que le está pasando a esta resultante es que se inclina hacia abajo, ¿sí? Entonces estos 6,75 grados tienen la inclinación hacia abajo. Esto mismo también es lo que tendrían que haber hecho en el primer ejercicio, ¿sí? Conocer el ángulo de inclinación de la resultante. ¿Cuál es la diferencia entre fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes? Que si yo hubiera tenido fuerzas concurrentes, una vez que conozco el valor y el ángulo de esa resultante, directamente sé que también pasa por ese mismo punto de origen donde están apareciendo todas las fuerzas. La diferencia con las fuerzas no concurrentes es que esta resultante se desplaza, ¿sí? No pasa por el punto de origen, digamos, sino que está desplazada. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que no pasa por el punto. Entonces, en el ejercicio 2, además de averiguar la magnitud de la resultante y su inclinación, tenemos que averiguar la ubicación de esa resultante. ¿Bien?
Para eso, o sea, en estos casos de fuerzas no concurrentes, para determinar la ubicación de la resultante, vamos a utilizar lo que llamamos el método de Varignon, ¿sí? En ese método de Varignon tenemos que elegir un punto donde nos vamos a parar, ¿sí? Nos vamos a parar en un punto. Generalmente lo que vamos a hacer es pararnos en el origen. ¿Para qué? Para que haya dos fuerzas que se anulen, ¿sí? Entonces, dos fuerzas se van a anular y me va a quedar una sola, digamos, fuerza en esa ecuación de la fórmula de Varignon. ¿Qué dice la fórmula de Varignon? Que lo que tenemos que hacer es la fuerza 1 por la distancia hacia el punto que elegimos, más la fuerza 2 por la distancia hacia el punto que elegimos, más la fuerza 3 por la distancia, va a ser igual a la resultante por la distancia, ¿sí? Ahora, si dijimos que nos parábamos en ese punto A, la fuerza 1 y la fuerza 2, como pasan por el punto A, se van a anular, ¿sí? No las considero porque no tienen distancia hacia el punto, sería una distancia 0. Entonces, lo que nos va a quedar es fuerza 3 por distancia igual a resultante por distancia, ¿sí? ¿Qué me tengo que fijar acá? Yo ya conozco a la fuerza 3, ¿bien? Y entonces lo que me tengo que fijar es qué giro hace hacia el punto A. En este caso, fíjense que la fuerza 3, como viene hacia abajo, hacia el punto A estaría haciendo un giro negativo, un giro antihorario, ¿sí? Para llegar al punto A. Entonces ahí yo le pongo el signo a la fuerza 3 que indica que gira negativa hacia el punto A. Por lo tanto, la resultante tiene que girar igual, porque yo estoy haciendo una igualación, ¿sí? Entonces la resultante también tiene que girar negativa hacia el punto A. ¿Qué pasa en este ejercicio? A ustedes les dan una distancia, esta distancia de 2 metros, pero no es la distancia que les sirve para hacer este cálculo de Varignon. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de distancias de una fuerza hacia un punto, hablamos de distancias perpendiculares, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que buscar ahora es esta distancia, ¿ven? ¿Qué distancia? Perpendicular, o sea, armando acá 90 grados, tengo de la fuerza 3 hacia el punto A. Si yo miro esto entonces como un triángulo rectángulo, estos 2 metros serían la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Yo quisiera averiguar este cateto, sería la distancia perpendicular, conociendo este ángulo de 50 grados. Esto fíjense que se los trasladé acá para que se vea de forma recta, ¿sí? Y entonces tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa de 2 metros y tenemos la distancia que queremos averiguar. Para eso, otra vez volvemos a trigonometría y decimos, bueno, el seno de este ángulo sería el opuesto, que es la distancia, sobre la hipotenusa, que son los 2 metros. Bien, entonces, seno del ángulo lo multiplico, o sea, paso multiplicando la hipotenusa de 2 metros y averiguo esa distancia que tengo acá de 1,53 metros. Esa es la distancia que vamos a usar para la fórmula de Varignon. Eso es lo que tiene de complejo justo este ejercicio, que no me sirve la distancia que me dan porque no es una distancia perpendicular a la fuerza y la tenemos que buscar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Yo te puedo interrumpir un cachito? Sí, obvio. Decime. ¿Viste cuando, a ver si me puedo explicar, cuando determinás digamos, en la resultante, viste que tenés ahí, que tenés la distancia D marcada en verde? Sí. Que yo había visto en el video de la práctica, que para determinar el sentido, o el signo, si es positivo o negativo, es como si ese fuera un hilo, y para dónde caería, digamos, la resultante, ¿no? Sí. No sé si me explico. Bien. Capaz que vos me estás diciendo, en realidad, lo que vamos a ver ahora, mira, para que te muestro acá a ver si es lo que vos me decís. Yo lo que quiero ver es dónde está ubicada esa resultante, que eso todavía no lo determinamos. Bien. Determinar acá, que está bien lo que vos decís, porque yo voy a determinar acá a qué distancia está ubicada la resultante con respecto a ese punto A, pero después tengo que ver si eso va hacia arriba o hacia abajo, y eso va a depender justamente de este signo que les mostraba hoy, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá lo que digo? Sí. Porque el tema es así, como yo estoy igualando esto, ¿sí? Yo digo, la fuerza 3 por la distancia tiene que ser igual a la resultante por la distancia. Ahora, si esa fuerza 3, ¿ven?, gira negativa hacia el punto A, la resultante va a tener que girar igual. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer ahora, una vez que averiguo esta distancia de la resultante, es ver dónde la ubico para que haga ese giro negativo, ¿sí? Porque si la pongo hacia arriba, va a girar positiva y no me sirve. Necesito que gire como me indica acá. O sea que este signo es el que me va a indicar esto que decís vos.
Bueno, porque en el ejercicio que nos habían dado, la Sí. resultante era estaba como si fuera a 0 grados. Entonces, eso del hilo para dónde cae no lo podía, no entendía cómo hacerlo. Porque, o sea, Claro. es como si esa distancia estuviera a 90 grados, por ejemplo. Bien, igualmente no importa, si vos me decís, por ejemplo, vos me decís que en tu caso vos tenías una resultante horizontal, ¿no? A 0 grados, Claro, así. sí, Bien, sí, el tema es que siempre va a haber una distancia cuando estamos hablando de fuerzas no concurrentes, ¿sí? Va a estar sí. desplazada de ese punto de origen, y el tema es que vos igualmente, aunque la fuerza esté horizontal, vos podés determinar si va hacia arriba o hacia abajo de ese punto. Por ejemplo, Ah, supongamos que el punto está acá, ¿sí? Si sí, esa resultante iba hacia este lado, ahí estaría haciendo un giro positivo, ¿sí? sí, ¿Ves? sí, ¿Ves el giro que haría? Ahí sería positivo. sí. Ahora, si mi ecuación acá si me hubiera indicado que tenía que hacer un giro negativo, si me hubiera indicado que tenía que hacer un giro negativo, ahí la tendría que haber puesto hacia abajo, ¿sí? Porque acá está girando positiva. Pero si este resultado me hubiera dado negativo, ahí hubiera dicho, bueno, no. Entonces tenía que ir para abajo, con respecto a ese punto, para que ahí haga un giro antihorario negativo para allá. ¿Me explico? Sí, creo que sí. Sí. O sea, no importa que la resultante no tenga inclinación. Lo que yo me tengo que fijar ahora es si tiene que girar negativa o positiva con respecto a ese punto. Y ahí veo si lo ubico hacia arriba o hacia abajo del punto. Claro, sí, eso lo entiendo bien. Bien. Lo que yo ahora en este momento no me acuerdo, por eso estoy tratando de abrir el archivo, era la parte analítica. Por eso ahora si Bien. querés Dale. seguir yo. Bueno, Cuando encuentre ¿esta el parte archivo. se entendió? ¿Esta parte de cómo saqué la distancia de esta fuerza? ¿Sí? Sí, es así. Sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Entonces, por trigonometría sacamos esta distancia y cuando hacemos esa cuenta, fíjense que acá me está quedando, en la fórmula de Varignon, me está quedando como incógnita a qué distancia está la resultante con respecto a ese punto A. Entonces, me dice que la resultante va a estar a 0,7 metros. Ahí es donde yo me tengo que fijar esto que les decía recién. Yo ya sé cuánto vale mi resultante, qué inclinación tiene y a qué distancia está del punto. Lo que me tengo que fijar es si la ubico hacia arriba o hacia abajo de ese punto. Eso va a depender, como decíamos recién, de este signo. Si la resultante entonces tiene que girar negativa hacia el punto de origen, la tengo que ubicar hacia abajo. ¿Por qué? Porque mi resultante va para allá, ¿sí? Y entonces, con respecto al punto A, ahí va a estar haciendo un giro negativo. Si yo la hubiera puesto acá arriba, ¿sí? Ahí estaría haciendo un giro positivo con respecto al punto A y no es el resultado que nos dio, ¿sí? El resultado nos dice que tiene que girar negativa, igual que gira la fuerza 3 negativa hacia el punto A. Bien, y entonces lo que hacemos es, tenemos la resultante con su inclinación, ¿sí? La pueden dibujar ahí un costadito. Y después lo que tienen que hacer es buscar desde el origen, ¿sí? Esa distancia de 0,7 metros que salga perpendicular y por ahí pasa la recta de acción. O sea, yo tengo que conocer la inclinación de la resultante, tirar una línea perpendicular, hacerla pasar por el punto A y ahí medir los 0,7 metros. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Yo me perdí. Más o menos. Bueno, el tema es así. Entonces, se entiende que yo ya conozco el valor y la inclinación de la resultante. Supongamos que esto no lo tengo, ¿no? Se los vuelvo a copiar por acá. Ahí. Bien, yo tengo estas fuerzas, ya conozco la inclinación de la resultante. Veo que me dice que está ubicada a 0,7 metros, ¿sí? Y que tiene que hacer un giro negativo. Entonces, yo digo, bueno, ¿por dónde hago pasar la resultante? Pueden hacer esto, miren. La pueden trasladar al origen, ¿sí? Así como está con la inclinación que tiene, y ahí buscar una inclinación perpendicular de 0,7 metros. Miren lo que puedo hacer, por ejemplo. Tiro una línea perpendicular, tiro una línea perpendicular. Bien, ahí tengo una línea perpendicular a la fuerza, ¿sí? Ahora, yo sé que esta distancia perpendicular tiene que ser de 0,7 metros, entonces puedo medir acá 0,7 metros, ¿bien? Como yo sé que estos 0,7 metros tienen que salir del origen, ahí lo que hago es
trasladar, ahí, ¿ven? Trasladé los 0,7 metros de forma perpendicular desde el origen. ¿Por qué para abajo? Por esto que decíamos recién, porque poniéndola hacia abajo, ahí la fuerza va a estar haciendo un giro negativo, ¿sí? Va a estar haciendo este giro. Si yo lo hubiera puesto hacia arriba, estaría haciendo un giro positivo. Yo siempre tengo que ver cómo esa fuerza va a llegar a señalar al punto, digamos. Díganme si lo explico de nuevo. No, ahí sí entendí. ¿Se entendió mejor? Entonces ven que ahí esa fuerza hacia el punto A va a estar haciendo el giro negativo que queremos que haga. Y ahí está teniendo esa distancia perpendicular de la resultante al punto. Entonces por ahí les conviene hacer esto. Dibujarse la resultante pasando por el origen y después la trasladan de forma perpendicular, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del giro que les haya dado acá. ¿Mejor ahí? Sí. Bien. Bueno, esta sería la parte analítica de este ejercicio, ¿sí? Que ya tienen entonces la resultante con su inclinación y con su ubicación. Esto se los pueden pedir también de forma gráfica, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo ejercicio, pero si me dicen que lo resolvamos de manera gráfica, lo que vamos a hacer es armar un polígono de fuerzas, ¿sí? Donde vamos a poner las tres fuerzas, una a continuación de la otra. Ya las vamos a dibujar en escala, ¿sí? Y con la inclinación obviamente que tienen. Entonces dibujamos la fuerza 1 con sus 5 toneladas y sus 45 grados, a continuación la fuerza 2, a continuación la fuerza 3. ¿Dónde aparece la resultante? Desde el inicio de la fuerza 1 hasta el final de la fuerza 3. Entonces, gráficamente, mucho más fácil, ya tengo ubicada la resultante, ya la puedo medir en escala, ¿sí? Porque está todo dibujado en escala, y ya puedo conocer gráficamente también sus dos componentes, su componente en X y su componente en Y, porque las puedo directamente medir de acá, y también puedo medir gráficamente el ángulo de inclinación, ¿sí? Hasta ahí eso también es lo que podrían hacer de forma gráfica con fuerzas concurrentes, porque hasta acá sería lo mismo. Entonces, dibujo una fuerza a continuación de la otra, y la resultante va desde el inicio de la fuerza, de la primera fuerza, hasta el final de la última fuerza. ¿Bien? Y ahí ya mido todo, sus componentes y su inclinación. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí. Bien. Una vez que entonces conozco esas componentes de la resultante, lo que nos queda buscar de forma gráfica es la ubicación de esa resultante. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Con ese polígono de fuerzas que teníamos, vamos a marcar un polo cualquiera, que es cualquier punto, donde ustedes quieran marcar un puntito y empezar a tirar los rayos, ¿sí? Los rayos en orden, entonces vamos a decir, bueno, rayo 1, desde el comienzo de la fuerza 1, rayo 2, donde termina la fuerza 1 y empieza la fuerza 2, rayo 3, donde termina la fuerza 2 y empieza la fuerza 3, y el último rayo, donde termina la fuerza 3, ¿sí? Marco entonces ese polo, tiro los 4 rayos, y lo que tenemos que hacer es empezar a trasladar los rayos para conocer la ubicación de la resultante. Empezamos trasladando el rayo 1, este rayo, por cualquier punto de la recta acción de la fuerza 1, ¿sí? La cruzo por cualquier lado y marco ese puntito donde se cruza rayo 1 con fuerza 1. Después, por ese mismo punto donde el rayo 1 cruzó la fuerza 1, tiro el rayo 2, ¿sí? Este rayo 2 que está acá lo traslado con esa inclinación a ese mismo punto. Después, donde el rayo 2 corta la fuerza 2, o sea, extiendo el rayo 2 hasta que se cruce con la fuerza 2 y por ahí tiro el rayo 3, ¿sí? Entonces, por ese puntito donde el rayo 2 cortó la fuerza 2, tiro el rayo 3. Bien, ahí si quieren lo repetimos. Y donde el rayo 3, ¿sí? Lo extiendo, donde el rayo 3 corte a la recta acción de la fuerza 3, tiro el rayo 4. Fíjense que en este caso tuve que extender tanto el rayo 3, ¿sí? Como la fuerza 3. No importa, porque yo lo que trabajo es con las rectas de acción de las fuerzas, no con la fuerza total. La fuerza total, con su escala, la dibujo en el polígono de fuerzas. Acá trabajo con la recta de acción. Entonces, si es necesario,
extiendo la recta acción de la fuerza 3 hasta que se cruce con el rayo 3 y por ahí tiro el último rayo. ¿Vamos bien o quieren que repasemos esto? Yo me trabé donde, o sea, entiendo Sí. bien la lógica Sí, de cómo ir poniendo los polos. Lo que sí no entiendo bien es la lógica de cómo sé dónde poner los polos, o sea, con qué ángulo, Bien. cómo ponerlos, eso. ¿este punto o los rayos me decís? Los rayos, Bien, o sea, de dónde parten, como cuál es perfecto. la Mira. lógica, digamos. Bien, el tema es así. Yo este punto lo tiré en cualquier lado, el polo, ¿no? Y ahí tengo los 4 rayos. Ahora, ese rayo así como está, lo traslado con su inclinación que tiene, ¿ves? A cualquier punto de la fuerza 1. La fuerza 1, fíjense que en este polígono de fuerzas, está compuesta, en su inicio y en su final, por rayo 1 y por rayo 2. Entonces, como la fuerza 1 la componen rayo 1 y rayo 2, en este gráfico la tienen que cruzar en el mismo punto, ¿sí? Entonces, lo que acá compone una fuerza, acá la cruza en el mismo punto. Esa sería la lógica que vos tenés que buscar. Entonces, la fuerza 1 compuesta por rayo 1 y por rayo 2, los dos rayos se cruzan en un mismo punto de fuerza 1. Fíjate que revisamos ahora lo que pasó con fuerza 2. La fuerza 2, en este polígono de fuerzas, está compuesta por rayo 2 y por rayo 3. Por lo tanto, en este gráfico, rayo 2 y rayo 3 se tienen que cruzar en un mismo punto de la fuerza 2. ¿Sí? Y ahí lo vemos con la fuerza 3. La fuerza 3 está compuesta por rayo 3 y por rayo 4. Por lo tanto, en este gráfico, a la fuerza 3 la cruzan en un mismo punto rayo 3 y rayo 4. ¿Se entendió mejor para que lo puedas chequear? Sí. Bien. Ahora, entonces, lo mismo tiene que pasar con la resultante, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿cómo ubico la resultante? Fíjense que lo que hicimos recién fue decir, lo que compone una fuerza en este polígono de fuerzas, acá las cruza en un mismo punto. Entonces, en la resultante pasa lo mismo. Si la resultante está compuesta en su inicio por rayo 1 y en su final por rayo 4, yo tengo que cruzar ahora rayo 1 con rayo 4 para que me ubique la posición de la resultante. Entonces nos quedaría así. Ahí. Entonces, si mi resultante, dijimos, está compuesta por rayo 1 y por rayo 4, se los cambio de color, ¿sí? Voy a cruzar rayo 1 con rayo 4, que ya los teníamos, ¿sí? Solamente los voy a extender hasta cruzarlos, y ahí lo que hago es, donde se cruzan estos dos rayos, trasladar la posición de la resultante. Y si medimos esa distancia perpendicular, nos vuelve a dar el mismo valor que nos dio de forma analítica. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran revisar de este ejercicio? Ah, ¿sí? Creo que no. Bueno, perfecto. Cualquier duda igual, volvemos. Este fue entonces un ejercicio de fuerzas no concurrentes, resuelto de forma analítica y resuelto de forma gráfica. Hay un ejercicio también de fuerzas no concurrentes que les quería mostrar por si a alguno les tocó, que es este ejercicio que tiene dos fuerzas que concurren a un punto y aparte les plantean un giro, ¿sí? Un momento. En este caso, paren que les aclaro acá, porque no les piden resolverlo de forma gráfica, este ejercicio les piden resolverlo solo de forma analítica, que eso es lo que les quería mostrar, igual van a ver que tenemos un procedimiento muy parecido. Si lo quiero resolver de forma analítica, dijimos, bueno, vamos a trabajar otra vez con estos ángulos como veníamos hablando, ¿sí? Siempre con el giro positivo que haría la fuerza hasta llegar al 0, hasta llegar a esta posición en X. Y entonces buscamos la componente en X y la componente en Y de la resultante, las componentes en X con coseno, las componentes en Y con el seno, y después buscamos el valor total de la resultante como si sacáramos la hipotenusa de un triángulo. Fíjense que en este ejercicio, cuando me plantean un giro, no lo tengo en cuenta para sacar el valor de la resultante en X y en Y, ¿sí? Yo quiero sacar la resultante en X, puse solo la fuerza 1 por el coseno de su ángulo, más la fuerza 2 por el coseno del ángulo, ¿sí?
Lo mismo en la componente ni, puse fuerza 1 y puse fuerza 2. Por ahora, ese momento no nos está afectando en nada, ¿sí? Entonces solamente sacamos el valor de la resultante con su resultante total, es lo mismo que hicimos antes, sin tener en cuenta este giro. Ese giro solamente nos va a generar un desplazamiento de la resultante con respecto al punto de origen. Entonces, saco la resultante, como hicimos antes, de forma analítica, averiguo el ángulo de la resultante también de la misma manera, con su componente en y sobre su componente en x, y después con el arco tangente, ¿ven? Como hicimos antes, y obtengo el ángulo de la resultante, y ese momento solo me va a servir entonces para ver cuánto se desplaza la resultante con respecto al punto de origen. Bien, entonces, tengo esta situación. Antes acá lo que teníamos era una fuerza desplazada con una distancia. Ahora en lugar de tener una fuerza por una distancia, ya tengo un momento, que es lo que me da por dato el ejercicio. Me paro en ese punto de origen, por lo tanto la fuerza 1 y la fuerza 2 se van a anular, ¿sí? Cuando resolvamos por Varignón se van a anular, y solamente me va a quedar que el momento tiene que ser igual a la resultante por la distancia. Ahora, el giro que ellos me dieron es un giro negativo, ¿sí? Ven que gira antihorario. Entonces, ese giro negativo lo ponemos acá como menos 8 tonelámetros, y por lo tanto la resultante también va a tener que girar negativo. Acuérdense que siempre que estoy acá igualando, cuando ya conozco uno de los giros, la resultante ya sé que va a girar de la misma manera. Bien, entonces, el momento ya lo conozco, lo pongo negativo, la resultante ya la conozco, la sacamos antes, y podemos averiguar cuánto se desplaza esa resultante con respecto al punto de origen. Y después hacemos lo mismo que vimos en el caso anterior. Podemos tener dibujada la resultante, como les decía, por ejemplo, se la pueden trasladar al punto de origen, ¿bien? Y ahí desplazarla de forma perpendicular, y ahí se fijan si la desplazan hacia abajo o hacia arriba, esa distancia que nos dio. En este caso la desplazamos hacia abajo, porque como la fuerza viene para acá, ahí haría un giro negativo con respecto al punto A, y giraría de la misma forma que gira el momento, ¿sí? Si la desplazo hacia arriba, me giraría positiva y no sería igual que el giro del momento. ¿Se entendió este ejercicio? Se los mostré medio por arriba porque era muy parecido, pero la diferencia está en cómo busco la ubicación de la resultante con el giro. ¿Algo para consultar? Se entendió. Bueno, pues gracias por responderme. Bien. Este sería entonces otro ejercicio de fuerzas no concurrentes, y si quieren pasamos a uno de fuerzas paralelas, ¿sí? Que les quería mostrar también. Bien, en este ejercicio de fuerzas paralelas, que sería el ejercicio 3, les dice, bueno, que también busquemos la resultante de forma gráfica y analítica. Nos dan dos fuerzas paralelas, obviamente, en este caso van en sentidos contrarios, ¿sí? Ya nos dicen dónde están ubicadas y qué magnitud y sentido tiene cada una de las fuerzas. Si lo quiero resolver de forma analítica, directamente las voy a sumar. Pero como una va hacia arriba y otra va hacia abajo, acá lo que tenemos que hacer es buscar una convención de signos, ¿sí? En este caso decimos lo que sube positivo y lo que baja negativo, y directamente las voy a sumar. Entonces hago 5 menos 3, y nos dice que la resultante es de 2 toneladas. Como el resultado nos dio positivo, quiere decir que la resultante tiene 2 toneladas hacia arriba, ¿sí? Eso de forma analítica, directamente sumando las fuerzas. Ahora, analíticamente, me piden también que calculemos la ubicación de esa resultante de fuerzas paralelas. Otra vez volvemos a utilizar el método de Varignón, ¿sí? Ya sabemos, como dijimos, que la resultante va hacia arriba con 2 toneladas. Si utilizo el método de Varignón, lo que vamos a hacer es elegir un punto donde pararnos, ¿sí? Que puede ser un punto cualquiera donde conozcamos las distancias, por ahí les conviene pararse acá en el origen, ¿sí? Me paro en el origen y digo, por método de Varignón, que la fuerza 1 por la distancia más la fuerza 2 por la distancia tiene que ser igual a la resultante por la distancia. ¿Qué tengo que hacer acá? Otra vez fijarme en cómo gira cada fuerza hacia el punto de origen, ¿sí? Entonces, esta fuerza 1 que va hacia arriba, hacia el punto A, va a estar haciendo un giro negativo, ¿sí? En cambio, la fuerza 2 que viene hacia abajo, ¿sí? Hacia el punto A estaría haciendo un giro
positivo. Ya no le pongo el signo si la fuerza sube o si la fuerza baja, como hicimos antes, sino que cuando estoy utilizando el método de Varignon, ya me tengo que fijar qué giro hace la fuerza hacia el punto, ¿sí? Entonces ahí me fijo que esto tendría que ser un giro negativo para llegar al punto A, y esto tendría que ser un giro positivo para llegar al punto. Es como que siempre, para que entiendan el tema de los signos, siempre buscan el camino más corto que hace la fuerza para llegar al punto, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, entonces, fuerza por distancia más fuerza por distancia. Dijimos, fuerza 1 negativa, ¿sí? Hace un giro negativo, 5 toneladas por 2 metros. Más, porque hace un giro positivo, 3 toneladas por 5 metros. Esto que resolvimos acá, ¿sí? Da 5 tonelámetros positivo. ¿Bien? Y eso lo puedo igualar a la resultante, que ya conocemos que son 2 toneladas, por la distancia de la resultante. Entonces, paso las 2 toneladas dividiendo y determino la distancia de la resultante, 2,5 metros. Ahora, el signo importante, bueno, acá ya me determiné la distancia de la resultante, pero necesito saber, como nos pasaba hoy en las fuerzas no concurrentes, hacia dónde desplazo esa resultante, esa distancia, y ahí me sirve este signo, ¿sí? Entonces, el signo que me dio todo este resultado fue un signo positivo. Ese signo nos va a determinar cómo gira la resultante con respecto al punto A, ¿sí? Entonces gira positiva. Vengo acá para mostrarles eso, ¿sí? Entonces, me había dado una distancia de 2,5 metros. ¿Pero por qué lo desplacé para allá? Porque yo sé que mi resultante va hacia arriba 2 toneladas. Entonces, si la traslado hacia el lado izquierdo, ahí va a estar girando positiva con respecto al punto A. Si yo la hubiera puesto para el lado derecho, ¿sí? Ahí estaría girando negativa igual que la fuerza 1. Y necesito que gire positiva porque el signo me lo dio este resultado, ¿sí? Entonces, siempre el signo nos va a estar indicando qué giro tiene que tener y ahí es donde desplazo hacia un lado o hacia el otro. Lo mismo que pasó en las fuerzas no concurrentes. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Creo, no. ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Se entiende re claro. Bueno, genial, buenísimo. Bueno, entonces, ya tengo resuelto de forma analítica el valor y la ubicación de esa resultante de fuerzas paralelas y se los piden resolver de forma gráfica, ¿sí? De forma gráfica, lo que vamos a hacer, para que se los muestro así, sí. Tengo acá las fuerzas ubicadas como las plantea el ejercicio. Lo que vamos a hacer es un polígono de fuerzas, ¿sí? Donde yo traslado en escala la fuerza 1, 5 toneladas hacia arriba, y donde termina la fuerza 1, traslado la fuerza 2 hacia abajo, 3 toneladas, ¿sí? ¿Cómo ubico la resultante? La resultante va a ir desde el inicio de la fuerza 1 hasta el final de la fuerza 2. Entonces ahí me indica de forma gráfica que la resultante va hacia arriba y la puedo medir en escala y son 2 toneladas, ¿sí? Entonces, traslado las dos fuerzas, una a continuación de la otra, y la resultante va desde el inicio de la primera fuerza hasta el final de la última fuerza. Tengo el valor de la resultante de forma gráfica y tengo que averiguar su posición de forma gráfica. Bien, entonces, tenía este pequeño polígono de fuerzas que armamos con fuerza 1, fuerza 2 y la resultante, y tenemos que tirar los rayos. Fíjense que... Les muestro una cosita acá, miren. Si yo tengo en este caso fuerza 1, fuerza 2 y una resultante que sería desde el inicio de fuerza 1 hasta el final de fuerza 2, fíjense que los rayos serían rayo 1, donde comienza fuerza 1, rayo 2, donde termina fuerza 1 y empieza fuerza 2, y rayo 3, donde termina la fuerza 2, ¿sí? Así es como nos queda un polígono de fuerzas entre dos fuerzas y una resultante. Ahora, no me va a quedar exactamente esta ubicación porque tenemos una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Entonces, volviendo al ejercicio, fíjense que la idea era esta. El rayo 1, donde inicia la fuerza 1, o sea, por acá abajo. El rayo 2, donde termina la fuerza 1 y empieza la 2, ¿sí? Entonces nos queda por ahí arriba. Y el rayo 3,
donde termina la fuerza 2, acá. Por eso nos quedan como en otro orden, pero para que sepan siempre cómo va, rayo 1, inicio de fuerza 1, rayo 2, donde termina fuerza 1, y rayo 3, donde termina fuerza 2. En un polo cualquiera que tiramos. ¿Bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, tengo estos rayos entonces y ahora los tengo que empezar a trasladar. Hacemos un poco similar a lo que hicimos en el anterior. Entonces, ¿qué digo? Bueno, traslado este rayo 1 a cualquier punto de la fuerza 1. A la fuerza 1 no se olviden que la componen el rayo 1 y el rayo 2. Por lo tanto, estos dos rayos la tienen que cruzar en el mismo punto. Entonces, yo trasladé rayo 1 por cualquier punto de la recta de acción de la fuerza 1 y en ese mismo punto voy a trasladar el rayo 2, ¿sí? Los dos rayos que componen a la fuerza 1. Entonces, rayo 1 lo trasladé por acá y en ese puntito le tiro el rayo 2, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es, para hacer lo mismo con la fuerza 2, voy a extender el rayo 2 hasta que se cruce con la fuerza 2, ¿sí? Y en ese mismo punto trasladar el último rayo. Entonces, a la fuerza 2 la componen el rayo 2 y el rayo 3, y entonces en este gráfico la cruzan el rayo 2 y el rayo 3 en un mismo punto. Ahora, con la resultante tenemos que hacer lo mismo. Para ubicar la posición de la resultante, voy a ver dónde se cruzan el rayo 1 y el rayo 3, que son los dos rayos que componen a la resultante en el polígono de fuerzas. Entonces, me vengo acá y extendemos rayo 1 hasta que se cruce con rayo 3, ¿sí? Ya los teníamos ubicados, solamente los extendemos, y por ese puntito donde se cruzan los dos rayos va a estar pasando la recta acción de la resultante, y ahí nos va a dar lo mismo que nos dio de forma analítica, que era que se desplazaba 2,5 metros hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, Ahí, perdón, ahí en la intersección del rayo 1 y 3, vos pones la resultante, sí. pero pones a partir de, digamos, del origen, o sea, en la intersección pones el origen de la resultante, es lo mismo, ¿no? En realidad, claro, no, yo la puedo pasar por ahí, porque yo lo que estoy ubicando gráficamente es la posición de la recta acción de la resultante. Claro. Después, no sé por dónde está pasando, pero sí esa es su recta acción. Bien, ¿Sí? bien. Bien, gracias. Buenísimo. Bien, ¿alguna duda más de este entonces? Ahí lo resolvimos de forma analítica y de forma gráfica. Siempre está bueno porque aparte pueden ir corroborando los resultados. Fíjense que ahí nos dio esto por si tenían dudas, si iba a la izquierda o iba a la derecha con el giro que vimos de forma analítica, de forma gráfica ya podemos corroborar que nos queda de ese lado izquierdo. ¿Bien? ¿Alguna duda más o seguimos? Seguimos. Buenísimo. Bueno, les preparé otro de fuerzas paralelas, ¿sí? Porque por ahí me parecía que es un ejercicio que a veces genera duda, que es un ejercicio que en lugar de darles las fuerzas, les daban la resultante, ¿sí? Ya con su magnitud, con su sentido y con su ubicación. Y en lugar de darnos el valor de las fuerzas, nos indican cuál es la recta acción de la fuerza A y cuál es la recta acción de la fuerza B, que son las dos fuerzas que componen a esa resultante de 3 toneladas. Si queremos entonces resolver este ejercicio, ahí, de forma analítica, otra vez vamos a ir a Varignón, para, no para conocer ahora la ubicación, porque las ubicaciones ya las conocemos, pero queremos conocer la magnitud de la fuerza A y de la fuerza B, que es lo que nos pide resolver el ejercicio. Entonces, vamos a resolverlo por Varignón, con dos cálculos, parándonos primero en un punto A, después en un punto B. Les conviene pararse obviamente sobre una de las fuerzas para que una se anule y me quede la otra como incógnita, ¿sí? Entonces, en un primer paso me voy a parar en el punto A sobre la fuerza A, y entonces la fórmula de Varignón, acuérdense que siempre dice que todas las fuerzas por las distancias hacia un punto es igual a la resultante por la distancia hacia el mismo punto. Entonces, como nos paramos sobre la fuerza A, esa fuerza A se anula porque no tiene distancia y solamente nos va a quedar en la ecuación fuerza B por distancia igual a resultante por distancia. Las distancias ya las conocíamos porque nos la plantea el ejercicio,
Y como les decía en los anteriores, como yo lo que estoy haciendo acá es una igualación, siempre si hay una fuerza que ya conozco, que en este caso es la resultante, me tengo que fijar cómo gira esa resultante con respecto al punto A, y ahí la fuerza B tiene que girar de la misma manera. Entonces, si esta resultante que va para abajo hacia el punto A estaría haciendo un giro positivo, ¿sí? Un giro horario para llegar al punto A. Entonces, ese mismo giro positivo es el que tiene que hacer la fuerza B. Ahora, las distancias ya las conozco, el valor de la resultante ya lo conozco, reemplazo todo lo que conozco y me queda despejar el valor de la fuerza B, ¿sí? Y ahí van a obtener que la fuerza B tiene 3,86 toneladas, en este ejercicio que les planteo, con un signo positivo, o sea que tiene que girar positiva hacia el punto A. ¿Cómo hago para que gire positiva hacia el punto A? Se lo muestro acá abajo, ¿sí? Me dio 3,86, va a tener que ir hacia abajo, ¿sí? Porque yo ahora lo que quiero buscar es qué sentido tiene, ya sé su recta acción, tendría que ir hacia abajo para que ahí haga el mismo giro positivo que hace la resultante con respecto al punto A. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, Flor. ¿Sí? Bueno, ahora, esto que hice con la fuerza B, lo mismo lo hago para averiguar la fuerza A. Me paro sobre la otra recta acción, ¿sí? Lo llamo punto B, y ahora lo que voy a hacer es averiguar el valor de esta fuerza y qué sentido tiene. Entonces, me paro en el punto B, por lo tanto, la fuerza B se anula, ¿sí? Y me queda solamente en la ecuación fuerza A por distancia igual a resultante por distancia. Otra vez lo que me marca acá el giro es la resultante, que es la que ya conozco el sentido que tiene, ¿no? Entonces, esa resultante con respecto al punto B está haciendo un giro positivo. Por lo tanto, la fuerza A con respecto al punto B también va a tener que hacer un giro positivo. Las distancias ya las conozco, fíjense que lo que hago es poner, bueno, fuerza A, que es mi incógnita, por 7 metros de distancia hacia el punto B, es igual a la resultante de 3 toneladas por una distancia de 2 metros con respecto al punto B. Y la incógnita que nos queda es el valor de la fuerza A. Nos da que la fuerza A tiene que tener 0,86 toneladas y tiene que girar positiva, igual que la resultante con respecto al punto B. ¿Qué tiene que pasar entonces? No puede ir hacia abajo, ¿sí? Porque si fuera hacia abajo, hacia el punto B haría un giro negativo y tiene que girar positivo. Entonces, la fuerza A va a tener que ir hacia arriba para que gire positiva hacia el punto B, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense que, como estoy haciendo una igualación, la fuerza tiene que ser igual, o sea, tiene que girar igual a la resultante, y en este caso nos indica que para que gire de la misma manera, tiene que ir hacia arriba, ¿sí? Porque está del otro lado del punto. Bien, eso para resolverlo de forma analítica, y lo podemos resolver también de forma gráfica. ¿Seguimos? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, de forma gráfica, estuvimos viendo un poco recién que si yo tengo dos fuerzas y una resultante, íbamos a tener 3 rayos, ¿sí? Entonces, yo tenía fuerza 1 y fuerza 2, acá la llamábamos fuerza A y fuerza B, pero es lo mismo. Tengo fuerza 1, fuerza 2 y tengo una resultante, teníamos 3 rayos, ¿sí? Y a la resultante la componen el primer y el último rayo, o sea, que el rayo 1 pasa por el inicio de la resultante y el rayo 3 pasa por el final de la resultante. Conociendo esto, yo puedo armar, si ya conozco, ¿sí? Si ya conozco la resultante, lo que voy a hacer es dibujar la resultante en escala, en un polígono de fuerzas, voy a marcar un polo cualquiera y voy a tirar un rayo 1 por el inicio de la resultante y un rayo 3 por el final de la resultante, ¿sí? Ahora, en vez de conocer rayo 1, 2 y 3, conozco el primer y el último rayo porque por ahora conozco solamente la resultante. Nos falta entonces determinar al rayo 2, ¿sí? Que es el que me va a indicar dónde se dividen la fuerza 1 y la fuerza 2 para conocer su magnitud. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos trasladar estos rayos sobre la resultante, ¿sí? Entonces acuérdense que
si a la resultante la compone el rayo 1 y el rayo 3, esos dos rayos la tienen que cruzar en un mismo punto, ¿sí? Traslado por cualquier punto de la resultante al rayo 1 y en ese mismo punto le traslado el rayo 3. Bien, ahora les vuelvo un poquito este gráfico para mostrarles esto. Acuérdense que el rayo 1 chocaba la fuerza 1 y el rayo 3 chocaba la fuerza 2. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Puedo extender el rayo 1 hasta que choque con la fuerza 1 o la fuerza A y extender el rayo 3 hasta que choque con la fuerza 2. ¿Sí? Entonces, esos rayos que ya tenía los extiendo hasta que el rayo 1 choque a la primera fuerza y el rayo 3 choque a la segunda fuerza. Entre estos dos puntitos que me quedaron va a aparecer el rayo 2. ¿Sí? Entonces, donde el rayo 1 corta la fuerza 1, tiro el rayo 2. ¿Sí? ¿Y hasta dónde? Hasta que el rayo 3 cortó a la fuerza 2. Bien, ahí obtengo el rayo 2, que es el que puedo trasladar con esta inclinación, ¿sí? La traslado al polo y eso nos va a determinar el sentido y el valor de cada fuerza. ¿Me siguieron hasta acá? Este es medio confuso. De hecho, esa era la duda que yo tenía, que el rayo 2 me quedaba, digamos, por fuera, ¿viste? Del polígono de fuerzas. Exacto. Y pensaba que estaba mal, pero ahora que lo veo dice lo mismo que vos. Exacto, porque está bien, porque el problema es que justo hay una fuerza que sube y otra que baja y entonces queda raro. Pero volvemos entonces a cómo nos quedó y paren que les hago un zoom acá. Esto sería así. Teníamos rayo 1 y rayo 3 componiendo a la resultante y el rayo 2 que nos quedó por fuera. ¿Por qué? Porque la fuerza 1 o la fuerza A va a iniciar en rayo 1 y va a terminar en rayo 2. O sea que esto nos indica que la fuerza A está yendo hacia arriba con 0,86 toneladas, que es lo que nos dio de forma analítica. Y la fuerza B va desde el rayo, o sea, inicia en rayo 2 y termina en rayo 3. O sea que si yo la mido, viene para abajo con 3,86 toneladas, que es lo que nos dio de forma analítica. Entonces, ahí ya vemos que entre la fuerza, que la resultante va desde el inicio de la fuerza 1 hasta el final de la fuerza 2, y son esas 3 toneladas que nos daba el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si trasladamos acá los valores, sería la fuerza A yendo hacia arriba por esa recta acción con 0,86 toneladas, y la fuerza B yendo hacia abajo con 3,86. ¿Bien? Pero bueno, esto queda así como medio raro, por eso les mostraba primero un polígono de fuerzas más normalito, que sería este, que es cuando las dos fuerzas van hacia abajo y ahí me quedan como más ordenados los rayos, rayo 1, rayo 2, rayo 3. Como justo en este ejercicio una fuerza termina subiendo, el rayo 2 queda como por allá arriba. ¿Sí? Pero bueno, por eso está bueno entender la lógica de los rayos, pero después entender también que pueden ir quedando como acá en otra posición. Bien, pero con ese mismo criterio de orden. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, de fuerzas paralelas les planteé esos dos casos porque me parece que con esos pueden ir resolviendo el resto. Si quieren y tienen dudas con, no sé si ya vieron Kuhlmann y Ritter, si quieren vemos uno de esos. Sí, estaría bueno verlos. Dale, joya. Bueno, de Kuhlmann y Ritter les preparé el primer ejercicio que tienen ustedes ahí arriba, porque de los tres, digamos, tiene una cosita más compleja, que es que ellos me plantean dos fuerzas, ¿sí? El método de Kuhlmann y Ritter, bueno, son dos métodos distintos, pero sirven para un mismo objetivo, que sería descomponer una fuerza en tres direcciones, ¿sí? Las tres direcciones que ellos me plantean son A, B y C. El tema es que no me dan una sola fuerza, en este caso me dan dos fuerzas, ¿sí? Van a ver que si les tocó resolver otros ejercicios de Kuhlmann y Ritter, el segundo o el tercero, ya les plantean una sola fuerza y ya directamente con esa fuerza empiezan a resolver por estos dos métodos. En cambio, en este primer caso, cuando me plantean dos fuerzas, lo primero que tengo que hacer es buscar la resultante de las dos fuerzas paralelas y esa resultante descomponerla en dirección A, B y C, ¿sí? Entonces, en este primer ejercicio vamos a tener que volver un poquito a lo que hicimos antes en fuerzas paralelas y buscar la resultante de fuerza 1 y fuerza 2.
En este caso, estas dos fuerzas vienen las dos hacia abajo, por lo tanto directamente yo ya sé que la resultante también va a ir hacia abajo, ¿sí? Porque va a ser la sumatoria de las dos fuerzas, y entonces ya sabemos que vale 7 toneladas, ¿sí? La sumatoria de las dos. ¿Qué tengo que hacer? Por variñón, ver dónde está ubicada esa resultante en este esquema que nos plantean, ¿sí? Volvemos otra vez a variñón, que era la sumatoria de las fuerzas por las distancias hacia un punto, tiene que ser igual a la resultante por la distancia. ¿Qué hacemos? Nos paramos en un punto cualquiera, por ejemplo, yo acá elegí pararme en este punto A, ¿sí? En ese punto A, la fuerza 1 se anula, ven que acá les puse por 0 metros, o es lo mismo que esto no lo pongan, ahí, ¿sí? La fuerza 1 se anula y nos va a quedar fuerza 2 por 3 metros, que sería la distancia hacia el punto A, tiene que ser igual a la resultante de 7 toneladas por la distancia hacia el punto A. Nos queda como incógnita la distancia de la resultante hacia el punto A, que en este caso nos da 1,71 metros. Esa sería entonces la distancia que tiene la resultante con respecto al punto A, ¿sí? Una vez que ubiqué esa resultante de 7 toneladas a la distancia que nos dio con respecto al punto A, me olvido de las fuerzas, ¿sí? Porque en los métodos de Kuhlmann y Ritter, como les decía, tengo que descomponer una fuerza en 3 direcciones. No podía trabajar con las dos fuerzas juntas. Una vez que tengo esa resultante, empezamos con los dos métodos. En Kuhlmann, fíjense que acá les hice como un paso a paso escrito para que sepan lo que tengo que ir haciendo. Y el tema sería así. Método Kuhlmann es un método todo gráfico. Yo lo que tengo que averiguar es el valor de fuerza A, de fuerza B y de fuerza C, ¿sí? Tengo que descomponer esas 3 direcciones. Y entonces lo que vamos a hacer en Kuhlmann es cruzar la resultante con cualquiera de las 3 direcciones, ¿sí? Con A, con B o con C. Y ahí marcar un puntito. Yo podría haber cruzado, ¿ven? Yo por ejemplo acá crucé la resultante con la dirección A y marqué un punto, ¿sí? Pero también la podría haber marcado acá abajo cuando se cruzaba con C o acá arriba donde se cruzaba con B. Cualquiera de los 3 puntos vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, primero, marco un punto donde se cruza la resultante con cualquiera de las 3 direcciones. En este caso la crucé con A. Y después marco otro punto donde se cruzan las otras 2 direcciones entre sí. Entonces, las 2 direcciones que yo no crucé con la resultante, que son B y C, donde se cruzan entre sí, marco otro puntito, ¿sí? Y uniendo esos 2 puntos, aparece lo que vamos a llamar la recta auxiliar de Kuhlmann. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Bien, tengo mi recta auxiliar de Kuhlmann. Dijimos que esto es un método gráfico. Entonces, trazo la resultante en escala a un polígono de fuerzas, dibujo las 7 toneladas hacia abajo, y lo que voy a hacer es, por los 2 extremos de la resultante, trasladar por un extremo la recta auxiliar de Kuhlmann y por el otro extremo la dirección con la que la crucé en el primer punto. Fíjense que yo había elegido cruzar a la resultante con la dirección A en un puntito. Entonces, esta dirección A es la que traslado. Yo podría haberlas trasladado al revés, o sea, la recta auxiliar de Kuhlmann por abajo y la fuerza por arriba, pero me hubiera quedado del otro lado, ¿sí? Me hubiera quedado exactamente lo mismo, pero del otro lado del gráfico. Así que esto es indistinto. Tiene que ver con el espacio que tengan en la hoja, ¿sí? Si trasladan arriba o hacia abajo, voy a llegar al mismo resultado. Entonces, por un extremo la recta auxiliar de Kuhlmann y por el otro extremo la dirección con la que la crucé en el primer punto. Y ahora, por los 2 extremos de la recta auxiliar de Kuhlmann, ¿sí? Por sus 2 extremos, traslado las otras 2 direcciones que me faltan. Entonces, traslado C, que era horizontal, y traslado B, así como está con la inclinación que tiene, por el otro extremo hasta que se crucen, ¿sí? Y una vez que se cruzaron todas, ahí ya las puedo medir de forma gráfica. Y eso es Kuhlmann, ahí terminan, ¿sí? Mido de forma gráfica cuánto vale A, lo anoto acá, mido B, lo anoto, ¿sí? Mido C y lo anoto, y ya tengo el valor de cada una de las fuerzas. Si quiero conocer el sentido de esas fuerzas de forma gráfica, esas 3 fuerzas que componen a la resultante, lo que tienen que hacer es empezar en el mismo punto que empieza la resultante, hacer como otro camino
y llegar al mismo punto. Por lo tanto, están iniciando acá, va a ir C para allá, ¿sí? B va a ir hacia abajo, pongo por ahí, ¿sí? Y A va a venir hacia abajo, ahí. Entonces es como que empieza al mismo punto, hacen otro caminito y llegan al mismo punto que la resultante. Bien, para que ya conozcamos, aparte de la magnitud, el sentido de cada fuerza. ¿Vamos bien hasta acá? Eso es Kuhlmann. ¿Sí? Si quieren lo repasamos un poquito. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, lo importante justo en este primer ejercicio es que primero teníamos que buscar la resultante. Una vez que conocemos esa resultante, arranco con Kuhlmann, marco la recta auxiliar y ahí empiezo a ver dónde se cruzan cada una de las fuerzas para poder medirlas de forma gráfica. Se les pueden pedir entonces por otro método que es el método de Ritter. Voy a llegar, van a ver, a los mismos resultados, pero con otro método que es gráfico y analítico. Se va a resolver también por Varignon otra vez, pero midiendo las distancias de forma gráfica en el esquema, ¿sí? Cuando estemos en método de Ritter vamos a marcar 3 puntos, ¿sí? Esos 3 puntos los vamos a marcar donde se cruzan de a 2 direcciones entre sí. Entonces, fíjense que ningún punto lo marco con la resultante. Donde se cruza la dirección A con la dirección B, marco un puntito. Donde se cruzan B con C, marco otro punto. Y donde se cruza A con C, marco otro punto. ¿Sí? Ninguno lo crucé con la resultante. Ahora, lo que tengo que hacer es pararme en cada uno de esos puntos y resolver por Varignon para averiguar la fuerza que no pasa por ese punto. Entonces, vuelvo acá. Por ejemplo, teníamos este punto 1, ¿sí? Si yo me pongo en punto 1, dijimos que Varignon era la sumatoria de las fuerzas por la distancia hacia el punto 1, que tiene que ser igual a la resultante por la distancia hacia el punto 1. Ahora, si por ese punto 1 están pasando la fuerza A y la fuerza B, esas dos fuerzas se van a anular, por lo tanto, lo que me queda como ecuación sería fuerza C por la distancia hacia el punto 1 es igual a la resultante por la distancia hacia el punto 1. Yo les decía que entonces esto es como una mezcla de método gráfico y analítico. Analítico porque se resuelve por Varignon, pero gráfico porque las distancias las voy a medir en escala en el gráfico, ¿sí? Tiene que estar bien dibujado en escala y van a tomar las medidas acá. Lo más importante de Ritter es que tengan en cuenta que siempre las distancias tienen que ser, no sé qué puse acá, perpendiculares. Ahí. Bien, siempre las distancias tienen que ser perpendiculares a la fuerza. Entonces, si yo estoy diciendo, por ejemplo, que necesito saber qué distancia hay de la fuerza C hacia el punto 1, fíjense que lo que hago es buscar una distancia perpendicular a la fuerza C, o sea que acá forme 90 grados, y que llegue al punto 1. Entonces, esta distancia perpendicular, directamente puedo venir acá y medir esos 2 metros, ¿sí? Esos 2 metros son los que pongo acá como distancia de fuerza C al punto 1. Ahora, la resultante ya conozco que son 7 toneladas, y me tengo que fijar qué distancia perpendicular tengo de la resultante al punto 1. Lo mismo que les decía antes, tiro una línea, ¿ven? Perpendicular a la resultante que pase por el, o sea, que llegue al punto 1. Entonces, esta sería mi línea perpendicular a la resultante y tiene 1,29 metros. Entonces lo mido de forma gráfica acá y eso es lo que traslado a la ecuación. Y entonces, bueno, hago la cuenta, 7 por 1,29, le paso los 2 metros dividiendo y averiguo el valor de la fuerza C. Fíjense que, por ejemplo, acá, la fuerza C me dio 4,52 toneladas, que es lo mismo que nos dio de forma gráfica en el Kuhlmann. O sea que ustedes pueden ir revisando el método gráfico con el método analítico, ¿sí? Ahí entonces estábamos parados en el punto A, en el punto 1, perdón, entonces lo que hicimos fue averiguar la fuerza que no pasaba por el punto porque es la que tiene una distancia con respecto a ese punto. Ahora, voy a hacer lo mismo parándome en el punto 2 y parándome en el punto 3 para averiguar las fuerzas que faltan. Cuando me pare en el punto 2,
voy a averiguar a la fuerza A, que es la que no pasa por el punto, y cuando me paren en el punto 3, voy a averiguar a la fuerza B, que es la que no pasa por el punto. Bien, entonces resuelvo lo mismo parándome en punto 2 y en punto 3. Bien, les muestro este. Ya se empieza a complicar acá un tema con las distancias, ¿sí? Esto es lo que tienen que prestar la atención más que nada en el método de Ritter. Dijimos, el método de Varignon, lo mismo, me paro en el punto 2 y digo, las fuerzas por las distancias igual a la resultante por las distancias. Como la fuerza B y la fuerza C pasan por el punto 2, me queda averiguar la fuerza A. Por lo tanto, la ecuación nos queda fuerza A por distancia igual a resultante por distancia. Entonces, no se olviden que tengo que medir distancias perpendiculares de la fuerza al punto. Entonces, fíjense que la distancia de la fuerza al punto 2 que tengo que medir ahora es esta distancia perpendicular. Yo tengo que buscar formar 90 grados con la fuerza A y llegar hacia el punto 2. ¿Sí? Y recién ahí cuando trazo esta línea perpendicular, ahí la voy a medir y esos 3,33 metros son los que ponemos acá en la formulita. Lo mismo con la resultante, fíjense que tengo que buscar una distancia perpendicular de la resultante al punto 2. Entonces, si esta es la recta de acción de la resultante, hacia el punto 2, la distancia perpendicular a la fuerza, o sea, la que forma 90 grados, va a ser esta distancia que les marqué en verde de 4,29 metros. Y ahí, bueno, como ya me queda como incógnita la fuerza A, averiguo el valor de la fuerza A, 9,02 toneladas, que coincide con lo que nos dio el método de Kuhlmann. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer entonces con el último punto. Ahí, acá. Entonces, me paro en el punto 3, ¿sí? Vuelvo a resolver por Varignon, me queda en la ecuación la fuerza que no conozco, que sería fuerza B por distancia igual a resultante por distancia, y otra vez tengo que buscar las distancias perpendiculares. En este caso, con la fuerza B hacia el punto 3, tuve que extender a la fuerza B, ¿sí? Prolongar su recta de acción, y ahí medir una distancia que sea perpendicular. ¿Ven? Que ahí formé los 90 grados con respecto a la fuerza B. Ahí. Ahí. ¿Sí? Entonces, extendí a la fuerza B y tiré una distancia perpendicular hasta que llegue al punto 3. Y ahí la medimos de forma gráfica, ¿sí? 3,32 metros, eso es lo que ponemos en la ecuación, ¿bien? Y cuando nos pide la distancia de la resultante al punto 3, extiendo también la recta de acción de la resultante y ahí mido esta distancia que es la que ya conocíamos, que es la que habíamos averiguado al principio. Bueno, despejamos toda esta ecuación y nos queda que la fuerza B toma 3,6 toneladas y que es lo que nos dio también el método de Kuhlmann. ¿Sí? Es un poquito más complejo, me parece, Ritter, porque tenemos que prestar la atención a este tema de las distancias más que nada, ¿sí? De no confundirse si tomo una... siempre tendremos que tomar entonces distancias perpendiculares. Creo que por ahí el caso que más claro queda es este, ¿no? Siempre buscar una distancia perpendicular de la fuerza al punto, no medirla en este sentido ni medirla en este sentido, ¿sí? Siempre la distancia formando 90 grados con la fuerza. ¿Sí? ¿Dudas? No, quedó bastante claro. ¿Quedó claro? Quedó claro. Clarísimo. Bueno, chicos, yo les armé esos ejercicios porque me pareció que barríamos con varios temas. Si tienen alguna duda más o alguna cosa puntual que me quieran mostrar, la vemos. ¿No? ¿Alguno que tenga alguna duda? No, en mi caso no me ¿No? aclaraste las dudas que yo tenía. ¿Quedó bien? Bueno, joya. No sé, Meli, vos me decías que esto quedó grabado, no sé si le pudieron ir sacando foto o bueno, si ya con esto lo pueden ir resolviendo, cualquier duda nos avisan. Sí, la clase ya quedó grabada, así que en estos días seguramente la vamos a estar subiendo para los que se conectaron tarde o por ahí pudieron conectar directamente.
Bueno, si ya nadie tiene dudas y quedó todo claro, quería agradecerle otra vez a Flor por el tiempo. Y bueno, después cualquier cosita nos mandan al Instagram o a WhatsApp, que ya tenemos el grupo, y los tenés Tal cual. que se agreguen. Y vamos haciendo más clases. Sí, tal cual, la idea sería esa. Creo que hasta acá más o menos es lo que vieron. La idea sería que a partir de que avancen con los ejercicios, como decíamos con Meli, por ahí, no sé, el mes que viene hacer otra clase igual o dentro de un par de semanas, como les quede bien, y vamos avanzando con los temas. ¿Sí? Así no les agarra todo junto, más que nada porque después se suman muchos ejercicios y bueno, tenerlos todos atrasados es un tema. Igual hasta este mismo video yo creo que lo voy a volver a ver para aclarar alguna duda que me surja en el futuro. Sí, por eso creo que está bueno que quede grabado, así pueden ir chequeando. Tal cual. Te agradezco mucho por el por tiempo. favor. Muchas gracias, Flor. Bueno, buenísimo. Espero Muchas que les gracias, haya Flor. servido. Buenísimo. Gracias, chicos. Flor. Sí, nos sirvió muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Ah, qué divinos. Bueno, me alegro. Genial. Espero que sirva. Bueno, Meli, gracias por la organización y nos veremos en la próxima. Bueno, nos vemos. Dale, chicos, que anden bien. Igualmente, Muy amable. gracias.